Muy bien, vamos a empezar con a ver la lectura, las propuestas del Banco Mundial en la educación, sentido oculto o problemas de concepción. Esta es una lectura de José Luis Corallo. Esta es una propuesta que se hizo en un seminario en el que él participó. Vamos a analizar esta primera fase, que es el contexto de las políticas educativas, globalización y sentido de la política social. Muy bien, en un primer momento vamos a manejar algo, esta figura, el Banco de México, perdón, el Banco Mundial. El Banco Mundial está fuertemente comprometido a realizar un apoyo a la educación. Sin embargo, el Banco Mundial financia una cuarta parte de ayuda, lo que representa el 1%, o sea, realmente muy poco. Y este tipo de ayuda más que nada se da en asesorías. Pero esas asesorías están diseñadas para ayudar a los gobiernos a realizar políticas educativas. Lógico es políticas educativas enfocadas al neoliberalismo. Las da por medio de asesorías, pero su asesoría es dar forma a políticas clave, que sean estas políticas que les ayuden a ellos a desarrollar la educación de cómo debe de ser, cómo les conviene, ¿sí? Claro, esos tipos de asesorías va a condicionar los créditos que el Banco de Mundial va a aportar a la educación, ¿sí? Una de las cosas es que las políticas educativas que van a plantear, tienden a ser homogéneas, ¿sí? Para todo, para todo lugar, así sea una ciudad, así sea el campo, pues buscan que sean homogéneas para todo. Al mismo de estas políticas educativas, la reforma, todas recaen en unas reformas educativas en los países, sobre todo latinoamericanos, ya sea Ecuador, ya sea México, ya sea Chile. El Banco Mundial crea políticas simultáneas, tanto para un lado y para otro en distintos países. Lógico es que pues está operando activamente y viendo cuáles son los resultados. En esa asesoría entrecomillada, pues como ya dijimos, se ve el Banco Mundial ejerce presión y condiciona apoyos, y también de la misma manera pues va a decir que se utiliza. Por ejemplo, si en Argentina utiliza que hay una modernización universitaria, lo va a hacer. Si utiliza que en Bolivia se necesite excluir a cierto grupo de la educación, lo va a hacer. Y no solamente de la educación, por ejemplo, si pasa como en el año de 1980, que en la India le dijo el Banco Mundial, sí te otorgo el crédito que necesitas, pero tienes una alta tasa de natalidad. ¿Qué hicieron? Esterilizaron a millones de mujeres y lo hacían en unas condiciones infrahumanas. A la mayoría de mujeres le hacían operaciones de esterilización en ambulancias. Imagínense lo que pues, se requiere de un quirófano y las condiciones totalmente insalubres. También, por ejemplo, allá por el año de 1979, también en China se instauró la política de un hijo único, ¿sí? Que querían un préstamo del Banco Mundial, sí, pero controla también tu índice de natalidad. ¿Qué hicieron ahí? Crear esta política de un hijo único. Quien tenía más de un hijo, pues pagaba impuestos muy altos, por eso se dieron, el aborto es legal, y por lo tanto se dan ahí también muchas otras cuestiones sobre esto. Por ejemplo, en China
pues se buscaba que fuera el hijo varón. Entonces, la mujer estaba embarazada, se esperaban a que eh, veían si era hombre o mujer, y la mayoría de, si era mujer, pues terminaba en abortos. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Pues que tiene una sobrepoblación de hombres y muy pocas mujeres en ciertas aldeas o países. ¿Sí? Esa es la manera como condiciona el Banco Mundial. Bueno, es urgente saber los límites y posibilidades que hay entre el Banco Mundial y los gobiernos latinoamericanos. Nos estamos enfocando ahorita en Latinoamérica porque es lo que nos importa ahorita. Aunque haya mencionado estos dos ejemplos de Asia y sí, de Asia y de Europa. También surgen políticas educativas que van a promover o desarrollar el desarrollo sustentable. Esta es una de las cosas que vamos a ver en este primer apartado que ya les mencioné. También vamos a ver cómo la banca de desarrollo, o sea que son los bancos, proponen aliviar la pobreza de una manera qué consecuencias tienen. El objetivo del banco es eliminar la pobreza. ¿Qué tanto lo puede lograr y qué tanto se utiliza el gasto público en esta parte? ¿Sí? Algunos rasgos del contexto económico global, qué pasa, qué está pasando en el mundo y qué tanto no es solo en el documento, en el papel, donde se cumple esto de que el Banco Mundial esté ayudando realmente a erradicar la pobreza. Vamos analizando el primer apartado, sentidos posibles de la política social. Pero primeramente, ¿qué es una política social? Una política social son acciones que buscan el bien común, un objetivo general de la población a mejorar sus niveles de vida. En el caso de algunos gobiernos, esta obligación recae en el Estado. El Estado debe de estar facultado para dar a sus pobladores educación, salud, vivienda, y una de estas políticas sociales es la educación. Sin embargo, dentro de la educación pues se buscan realizar políticas educativas que son las acciones o leyes impuestas para garantizar que se apliquen, por ejemplo, qué tipo de educación desea el Estado que se implemente. En este caso, pues el Estado también está sujeto, como ya dijimos, por ejemplo, a instituciones como el Banco Mundial y entre otros.
La número 3 es las políticas sociales antes de continuar o compensar están pensadas para instrumentar la política económica. ¿De qué manera? Pues reestructurando al gobierno. Cada gobierno va a decir de qué manera va a poner qué tipo de política social va a meter, si le invierte más a la salud, si le invierte más a la educación, pero va a lograr diferentes cuestiones como descentralizando, o sea, quitando estos servicios al Estado, como por ejemplo, eso es lo que hace la mayoría de reformas. Por ejemplo, la reforma energética pues le quita al Estado y lo vende a particulares, entonces ya va a estar sujeto a los valores y criterios que se den en el mercado, como a la oferta y a la demanda. Cada una de estas tres políticas sociales mencionadas a veces se confunden porque van a estar influenciadas por varias cuestiones de intereses, sobre todo de intereses particulares. Hasta aquí sería la primera parte del video.